Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, buenas tardes. Hola, La buenas profe, tardes. buenas tardes, sí se le escucha. Bueno, vamos a esperar unos 5 minutos más y se suma más gente a la clase, ¿sí? Bueno,
Bueno, ya son las 5. Comenzamos con la clase. A ver, ya les comparto la pantalla. Bueno. Bueno, pueden ver ahí la filmina. Sí, se ve, profe. Sí, ingeniero. Bueno, vamos a ir hasta lo que hemos estado viendo últimamente, ¿sí? Si se acuerdan, eran justamente las fórmulas para determinar los momentos de empotramiento perfecto en función de la aplicación del corolario de Moore. ¿Sí? Acuérdense del tema del momento de empotramiento perfecto, el concepto, ¿sí? Porque es un concepto bastante importante que lo vamos a estar usando frecuentemente, ¿sí? A ver si les doy. ¿Sí? Acuérdense que sería el momento que se produciría en el extremo de una viga, ¿sí? Para que no gire esa sección, ¿sí? De la viga, ¿sí? No haya rotado. Usted fíjense, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Que tenemos acá, tenemos una viga empotrada, con una carga uniformemente distribuida, ¿sí? A causa de esta carga, la viga, para poder soportar y generar algo de fuerza interno, va a deformarse, ¿sí? Provocando, digamos, la deformación, esta forma de la viga, la cual al tener un empotramiento perfecto en donde impide que el extremo de la viga gire, ¿sí? Digamos, se produce, serían unos momentos reaccionantes, ¿sí? Que lo vamos a llamar como momentos de empotramiento perfecto, ¿sí? O sea, serían los momentos que se producirían en el extremo de la viga para que no gire la sección, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, ingeniero. Bueno, acuérdense de que hemos dicho de que tenemos tabuladas las distintas expresiones para calcular los momentos de empotramiento perfectos, ¿sí? Los momentos M rayas, que hemos dicho que se llama, acá no tienen la rayita, pero siempre que hablemos, ya vamos a ver el momento de empotramiento perfecto, lo vamos a, digamos, a simbolizar con un M, con una raya en la parte superior, ¿sí? Bueno, hemos visto los distintos momentos de empotramiento perfecto para distintos tipos de carga, ¿sí? Porque obviamente va a depender de la carga en tramo, ¿sí? Siempre que una valla tenga carga en tramo, puede llegar a tener momento de empotramiento perfecto. Si no tiene carga en tramo, no tiene momento de empotramiento perfecto, ¿sí? Eso para que tengan en cuenta cuando veamos, ¿sí? El tema la, de la aplicación de los distintos métodos de análisis estructurales, ¿sí? Para pórticos. Acá hemos visto la clase pasada justamente la determinación de estos momentos de empotramiento perfecto para vigas cualquiera sea el tipo de carga que reciba en tramo, ¿sí? De acuerdo al tipo de carga que reciba en tramo, acá tenemos las expresiones para calcular los momentos de empotramiento perfecto, ¿sí? El MA raya y el MB raya, que lo que son el A asterisco y B asterisco son las reacciones ficticias del diagrama de momento, ¿sí? Ficticio, ¿sí? Que también lo podemos tener tabulado, ¿sí? Tenemos tabulados
esas expresiones también para poder calcular el A asterisco y B asterisco dependiendo del tipo de carga que tengamos acá en el tramo, ¿sí? Yo voy a subir esas tablitas al Drive para que lo puedan descargar, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos visto la clase pasada esa tablita donde teníamos las expresiones tanto de los momentos de empotramiento perfecto como de las reacciones ficticias? ¿Sí? Sí, Sí, profe. Bueno. Muy bien. Ahora vamos a las vigas imperfectamente empotradas, ¿sí? Hemos hablado de las vigas perfectamente empotradas, que son aquellos empotramientos muy fuertes que impiden, digamos, el giro de la sección que está empotrada, ¿sí? En cambio, las vigas imperfectamente empotradas son aquellas, digamos, vigas que están empotradas en elementos no tan rígidos, en la cual permite un cierto giro a esa sección extrema. No es que esa sección extrema se va a mantener sin girar, sino que va a girar un determinado valor, no como si estuviese libre, pero tiene un cierto giro, ¿sí? ¿Eso cuándo se da? Cuando esa barra está empotrada o tiene continuidad en otro elemento que no es tan rígido, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí, profe. Por ejemplo, un empotramiento perfecto sería, por ejemplo, una viga de 20 por 50, ¿sí? Que está empotrada, por ejemplo, en una columna de 1 metro por 1 metro y 1 metro de alto. Entonces, esa columna, ese elemento columna, es muy rígido comparado a la viga. Entonces se puede considerar que la viga en su sección, digamos, continua con la columna, tiene un empotramiento perfecto. ¿Sí? Por ejemplo, y un caso de un empotramiento imperfecto sería la misma viga de 20 por 50, ¿sí? Que está empotrada o tiene continuidad con una columna de 30 por 30 y 3 metros de alto, ¿sí? Hay una cierta flexibilidad de esa columna, ¿sí? Que representa que el extremo continuo de la viga, ¿sí? Gire un determinado ángulo, ¿sí? Entonces, ese empotramiento se dice que es un empotramiento imperfecto, ¿sí? No es que el extremo de la viga va a girar como si estuviese libre, pero tampoco no es que no va a girar un determinado valor, ¿sí? Ahora, creo que lo dice, si la viga no está perfectamente empotrada y se conocen los valores de los momentos MA y MB, o sea, los momentos, los extremos de la viga, se pueden calcular los valores de los ángulos de rotación de los extremos de la viga, de la sección de los extremos de la viga, ¿sí? Con estas expresiones, justamente, ¿sí? Acuérdense que la primera parte sería el giro debido únicamente a las cargas que tiene en tramo la viga, ¿sí? Y este sería el giro debido a los momentos MA y MB en los extremos de la viga, ¿sí? Ahora, en cambio, si los momentos MA y MB son los desconocidos y se conocen los ángulos de rotación de los extremos, de las secciones extremas de la viga, alfa y beta, ¿sí? Se puede resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, MA y MB, vamos a obtener los valores de MA y de MB respectivamente, ¿sí? Teniendo en cuenta los valores de alfa y beta, ¿sí? Que son los giros de las secciones extremas de la viga, ¿sí? Los primeros términos representan los momentos de empotramiento perfecto,
alfa y beta igual a 0. ¿Sí? Los segundos términos representan los momentos MA y MB debido únicamente a los giros alfa y beta, ¿sí? O sea, los giros de los extremos, las secciones extremas de la viga, ¿sí? Como si las cargas no actuaran, ¿sí? Nos dice que estos serían los momentos aplicados en los extremos de la viga apoyada para producir los giros alfa y beta, ¿sí? ¿Para qué nos sirve justamente estas expresiones? Porque ya van a ver, por ejemplo, en el método de las deformaciones, cuando nosotros estudiemos, digamos, las estructuras aporticadas, acuérdense que hemos dicho que en el método de las deformaciones, la incógnita eran deformaciones, ¿sí? Esas deformaciones eran giros o rotaciones o descenso. Generalmente son rotaciones lo que nosotros averiguamos en los pórticos, en las estructuras aporticadas. O sea que son alfa y beta. Entonces, con estas expresiones yo puedo tener, a partir de los giros de los extremos de una barra, alfa y beta, yo puedo calcular el valor de el momento en los extremos de la barra, MA y MB. Estos momentos no son los momentos de empotramiento perfectos, sino son los momentos reales debido a ese empotramiento imperfecto que tienen generalmente las estructuras aporticadas, ¿sí? Por la continuidad entre columnas y viga y columna, ¿sí? ¿Se entiende, gente? Sí, ingeniero, se entiende bien. Bueno. Ok. ¿Alguna consulta, algo que les haya despertado alguna duda de lo que estamos viendo? No, por el momento no, profe. Bueno. Acuérdense que estos son los mismos, ¿cierto? Con estas fórmulas, nosotros obtenemos lo que son los giros, los extremos de la viga, ¿sí? Alfa y beta, ¿sí? Que serían, a ver, los giros de las secciones extremas, a ver, acá, sería en el caso de que tengamos acá, alfa y beta, ¿sí? Alfa sería la sección extrema izquierda y beta sería la sección extrema derecha, ¿sí? Mientras que las segundas fórmulas son para obtener los momentos, ¿sí? En las secciones extremas de la viga, ¿sí? El momento a la izquierda sería MA y el momento a la derecha sería MB, ¿sí? Estos serían los momentos en los extremos de la barra debido a ese empotramiento imperfecto, ¿sí? Y estos serían los giros en los extremos de la barra debido a ese empotramiento imperfecto. ¿Sí? Bueno. No se cree que no vamos a volver a ver el tema ¿no? Después lo vamos a volver a utilizar justamente cuando estemos desarrollando todos los métodos de análisis por el método de la rigidez. ¿Sí? Método de rigidez es un método de deformaciones que es lo mismo. Vamos a estar utilizando todas estas expresiones que tenemos acá. ¿Sí? Vamos a ver un poco de vigas continuas, ¿sí? Las vigas continuas, digamos, son vigas sostenidas por más de dos apoyos, o sea que tenemos apoyos intermedios, y privadas de articulaciones intermedias.
Cada uno de los apoyos en exceso corresponde a una incógnita estáticamente indeterminada, o sea, un grado de hiperestaticidad, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de las vigas continuas con respecto a las vigas que no son continuas? Vamos a tener como ventajas menores momentos de vigas de igual luz y cargas con respecto a vigas que no son continuas. Por ende, también son más económicas y tienen una mayor rigidez a las cargas dinámicas. ¿Sí? Presentan una mayor rigidez. Las desventajas son sensibles a asentamientos diferenciales en cualquiera de los apoyos intermedios o extremos también. ¿Sí? Eso es una desventaja que lo lleva, digamos, a las vigas continuas. Bueno, vamos a ver el cálculo de las reacciones indeterminadas, o sea, de las incógnitas hiperestáticas que tenemos, ¿sí? Para poder resolver. Por ejemplo, acá tenemos una estructura de viga continua, ¿sí? De 3 vanos. Podemos ver que tenemos una carga P actuando en esa viga continua, ¿sí? Yo puedo hacerlo a la estructura hiperestática que tengo acá arriba, la puedo hacer, ¿sí? Su equivalente o homónima a un sistema isostático equivalente, ¿sí? En donde reemplazo sus apoyos intermedios, ¿sí? Por las reacciones que producen dichos apoyos, ¿sí? Y tratarlo como si fueran cargas externas, ¿sí? Entonces esto sería una estructura isostática equivalente a la estructura hiperestática, ¿sí? Hemos dicho que la cantidad de grado de hiperestaticidad de las vigas continuas depende de la cantidad de apoyos intermedios que tenga esa viga, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos dos incógnitas, ¿sí? Hiperestáticas que vendrían a ser el valor de C sub 1 y de C sub 2, que serían las reacciones. Porque si yo ya sé el valor sub 1 y C sub 2, que sería la carga que tengo como dato, que es la carga actuante externa, este sería un sistema isostático que lo podría resolver por cualquiera de las ecuaciones de equilibrio, ¿sí? De la estática, ¿sí? Esa es una de las formas de llevar a la estructura hiperestática a la estructura isostática equivalente, ¿sí? Otra forma, por ejemplo, sería colocando articulaciones acá en los apoyos, ¿sí? Y teniendo como incógnitas los momentos de continuidad que se denominan, ¿sí? O sea, sería, a ver si podemos dibujarlo, sería la otra forma de considerar la estructura isostática equivalente, sería los apoyos intermedios y los apoyos extremos. Acá la carga actuante, P, y acá en los apoyos considero una articulación, ¿sí? Y a este momento, que se denomina momento de continuidad, M1 sería una de las incógnitas hiperestáticas, y este otro momento de continuidad M2 sería la otra, ¿sí? Incógnita hiperestática, ¿sí? Esto es lo mismo. Puedo plantear este como sistema isostático equivalente o puedo plantear como plantea acá el otro sistema isostático equivalente, ¿sí? Bueno, no hay problemas, Disculpe, pero sí. los,
los apoyos siempre se toman como una sola incógnita, sin importar qué tipo de apoyo sea el que está en intermedio. Generalmente, digamos, en las vigas continuas son apoyos simples, que se denominan, ¿sí? Que son apoyos intermedios, son apoyos simples, por empezar. Y se lo toma así, generalmente como, digamos, a la incógnita, los apoyos intermedios como incógnita. Ojo, también yo puedo considerar estos dos, por ejemplo, estos dos apoyos como incógnita, ¿sí? Tendría acá el apoyo, y acá tendría C sub 2, y acá tendría C sub 3 como incógnita, ¿sí? Pero generalmente en la práctica lo que se hace es justamente es tomar los apoyos intermedios como, ¿cómo se llama este? Eh, como incógnita, ¿sí? Se pueden plantear distintos sistemas isostáticos equivalentes, ¿sí? Pero generalmente, digamos, en la práctica se toma los apoyos intermedios como la incógnita hiperestática, ¿sí? Pero muchas veces se hace también en la que hemos planteado recién, justamente los momentos de continuidad, ¿sí? Bien, y, profe, ¿y por qué se toman como momentos en el caso de las articulaciones? Porque el momento de continuidad es justamente, si yo tengo el diagrama de momento de esta viga, sería así, ¿no es cierto? Sería así, así y así. El momento de continuidad es el valor este valor que tengo acá. Si yo tengo ese valor, ¿sí? Yo ya puedo, digamos, con las ecuaciones de equilibrio, ya puedo, si yo tengo el valor de M1, o sea, si yo ya sé el valor de M1 y el valor de M2, yo con las condiciones, con las ecuaciones de equilibrio, yo ya puedo, digamos, resolver el sistema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque agarro una viga, ¿sí? Un tramito de viga, el primer tramito con la carga que tenga, suponete que esta sea la carga, y le coloco el momento de continuidad, que me daría esto. Ese sería el valor de M1. Y lo resuelvo, planteando sumatoria de fuerzas vertical igual a 0, sumatoria de fuerzas horizontal igual a 0 y sumatoria de momento igual a 0. Ya vas a ver que lo podés resolver a esto. Al segundo trámite, ¿sí? Que sería así. Acá tendría la carga, por ejemplo, que sería esta. Y yo tendría acá el momento M2. Y acá tendría el momento M1. Lo mismo, aplicando la ecuación de equilibrio, vos vas a resolver esto. Vas a resolver las reacciones acá, acá. Vas a poder resolver todo. De tal forma que vas a obtener podés obtener el valor de momento, corte, en cualquier sección intermedia. ¿Sí? Y por último, el último tramo haría lo mismo. Sería el último tramo, por ejemplo, que la carga que tenga el último tramo sea esta, ¿sí? Y tengo el momento de continuidad M2 acá. Y vos lo resolves empleando las ecuaciones de equilibrio, obtener los valores de la reacción, todo. ¿Me entendés? Sí, profe, gracias. Todo, todo. Es más, vos podés obtener esto, justamente el diagrama, si vos obtenés el diagrama de momento, va a ser este. Acá vas a obtener el diagrama así. Acá vas a obtener el diagrama así. De tal forma que vos si lo unís vas a obtener este que tenés acá. ¿Sí?
Sí, profe, gracias. Bueno, ahora el tema, cómo levantamos la incógnita, o sea, cómo resolvemos el sistema, digamos, hiperestático, ¿sí? Cómo obtenemos el valor de C sub 1 y C sub 2. Es fácil. Planteamos que las ecuaciones, ¿sí?, de compatibilidad de deformación, ¿sí? ¿Cuál es la condición de compatibilidad de deformación? Justamente que este punto no sube ni baja, ¿sí? Y la segunda ecuación de compatibilidad de deformación va a ser que este punto no sube ni baja, sino se queda con deformación o descenso nulo, ¿sí? Entonces de ahí planteamos justamente esto. Esta sería, ¿sí?, la deformación en el punto 1 debido a la carga en D. Esta sería la deformación, ¿sí?, en 1 debido a C1 o la carga en 1. Y esta sería la deformación en 1 debido a la aplicación de la carga en 2. Todo esto me tiene que dar 0. Porque estamos sumando justamente deformaciones. Deformaciones en esta sección, la sección 1. ¿Sí? Lo mismo pasa con esta otra ecuación, pero vamos a sumar las deformaciones en la sección 2. Esta va a ser la deformación en la sección 2 debido a la carga que está aplicada en el punto D. Esto sería la deformación, ¿sí?, la deformación en la sección 2 debido a la carga aplicada en el punto 1. Y esto sería deformación en la sección 2 debida a la carga aplicada en la sección 2. Todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Hemos dicho que la sección 1 no sube ni baja. Y la sección 2 no sube ni baja. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las ecuaciones de compatibilidad de deformación. ¿Sí? ¿Qué es lo que son estos? Son los coeficientes de influencia, como hemos dicho. ¿No es cierto? ¿Sí? Que estos serían, fíjense que sería la deformación, ¿sí?, en la sección 1 debido a una carga unitaria aplicada en el punto D. Esto sería la deformación en la sección 1 debido a una carga unitaria aplicada en la sección 1. Y este valor sería, ¿sí?, la deformación en la sección 1 debido a una carga unitaria aplicada en 2. Si yo lo estoy multiplicando por el valor de cada uno de los vectores, o sea, el valor escalar de cada uno de los vectores, ¿sí?, voy a obtener las deformaciones que se producen debido a las cargas C1, P y C2 en la sección 1, con esta forma. Lo mismo pasa en la sección 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, acuérdense que las coeficientes de influencias, esto que estamos viendo acá, ¿sí?, son la deformación debido a cargas unitarias.
Por eso después yo estoy multiplicando por la magnitud, ¿sí?, de los vectores P, C1 y C2. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe. No, por ejemplo, Bueno, ahora bien, si yo tengo dos incógnitas, que son C1 y C sub 2, y tengo dos ecuaciones, el sistema se puede resolver. Yo puedo obtener el valor de C sub 1 y el valor de C sub 2. Por cualquiera de los métodos, igualación, sustitución, lo que quieran, yo puedo obtener el valor de C sub 1 y C sub 2. ¿Sí? Una vez que yo tengo el valor de C sub 1 y C sub 2, el sistema deja de ser hiperestático y se vuelve isostático. ¿Sí? Sería una viga simplemente apoyada en donde tenemos una carga actuante P y tenemos las cargas C sub 1 y C sub 2 que yo acabo de determinar. ¿Sí? Una vez que yo tengo esto, aplico ecuaciones de equilibrio, o sea, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, y momento con respecto a un punto igual a 0, y puedo obtener la resolución de toda la estructura. ¿Sí? ¿Se entiende, gente? sí, 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 sí. Bueno, una pregunta sabia de ustedes sería, ingeniero, ¿cómo obtengo estos valores? ¿Cierto? Eta 1D, eta 1,1, eta 1,2. ¿Sí? ¿Cómo lo obtengo? Y bueno, si nos vamos tiempo atrás, ¿sí?, ya lo habíamos visto, cuando calculamos la deformada, ¿sí?, una barra de sección llena debido a una carga. ¿Sí? Que justamente también lo estamos aplicando ahí, por ejemplo. ¿Ve? ¿Ve? ¿Se acuerdan de esto? La determinación, ¿sí?, del descenso de un punto de una viga de alma llena. ¿Sí? Justamente es lo mismo. ¿Sí? Que lo hemos hecho también acá, justamente para determinar los coeficientes de influencia. Digamos que ahí lo llamamos eta, acá es delta chica. ¿Sí? Nada más que con cargas unitarias, que sería este caso. ¿Sí? Cargas unitarias, hemos dicho, ¿cierto? Bueno, es lo que tendríamos que aplicar justamente para calcular cada uno de esos coeficientes de influencia que hemos visto en esa fórmula. Mira lo que nos falta. ¿Sí? ¿Se entiende, gente? Sí, Bueno, muy bien. Sigamos entonces. Bueno, ahora vamos a aplicar, ¿sí?, el método de la fuerza, ¿sí?, aplicando las ecuaciones de compatibilidad de deformación y todo lo demás, pero de forma matricial.
Y vamos a ver lo mismo que hemos estado viendo, pero, digamos, lo vamos a aplicar, digamos, de una forma matricial. Vamos a hablar un poquito de vuelta de los métodos de resolución de estructuras hiperestáticas. Acuérdense, hay dos métodos generales. Uno es el método de la fuerza, en donde las incógnitas son fuerzas, o sea, no únicamente fuerzas, sino puede ser fuerzas o momentos, ¿sí? Y está el otro método de las deformaciones, que las incógnitas son deformaciones, que pueden ser descensos o giros, ¿sí? Esos son los dos grandes métodos generales del análisis estructural, ¿sí? El que vamos a ver justamente ahora el método de la fuerza, y en las unidades 4 y 5 vamos a ver el método de las deformaciones, ¿sí? El método de la fuerza, también llamado de la flexibilidad, por justamente los coeficientes que aparecen en el proceso de cálculo que se denominan coeficientes de flexibilidad, ¿sí? En el método de deformaciones ya van a ver que esos coeficientes de flexibilidad no van a ser de flexibilidad, sino van a ser de rigidez. También por eso este método también se denomina método de rigidez, ¿sí? O sea que el método de fuerza se puede llamar método de fuerza o de la flexibilidad. Y el método de deformaciones se puede llamar método de deformaciones o de la rigidez, ¿sí? Justamente tenemos una estructura hiperestática, por lo tanto tenemos vínculos sobreabundantes o hiperestáticos, ¿sí? Esos vínculos pueden ser internos o externos, ¿sí? Que son aquellos vínculos externos e internos que se tienen que eliminar para hacer la estructura isostática, ¿sí? Y sin hacerla inestable, ¿sí? Como hemos dicho siempre, el grado va a definir el grado de hiperesticidad de la estructura que estamos analizando. Vamos a tener las hipótesis que vamos a dar cumplimiento a la ley de Hooke, o sea que las tensiones son proporcionales a las deformaciones, ¿sí? Y es un método de aplicación general para cualquier tipo de estructura, ¿sí? Vamos a tener que, para la estructura hiperestática, como hemos hablado, tenemos las incógnitas son mayor que el número de las ecuaciones de equilibrio que podemos plantear. Por lo tanto, tenemos que, digamos, descubrir ecuaciones suplementarias de deformación que se llaman ecuaciones de compatibilidad de deformación, ¿sí? Es lo que hemos venido hablando, ¿sí? De tal forma que las ecuaciones de equilibrio más la ecuación de compatibilidad de deformación que nosotros planteemos tienen que ser iguales a las incógnitas para que el sistema se pueda resolver. Por lo tanto, vamos a tener que plantear una ecuación de compatibilidad de deformación por cada incógnita sobreabundante tenga el sistema. O sea, una ecuación de compatibilidad de deformación por cada grado de hiperestaticidad que tenga el sistema que estamos analizando, ¿sí? Bueno, para describir el método de la fuerza, vamos a considerar, digamos, una estructura aporticada, hiperestática, como en la figura, una estructura simple, de un pórtico de un vano, ¿sí? Y un nivel que en sus patas se encuentran empotrados, o sea, los puntos A y D tienen empotramiento perfecto, ¿sí? Y soportan unas cargas externas, como esta carga uniformemente distribuida y una carga concentrada horizontal en el punto B, ¿sí? Esa sería la estructura hiperestática, ¿sí?
Ustedes fíjense, yo, debido a estos empotramientos, yo voy a tener reacciones verticales, horizontales y de momento debido a esos empotramientos que tienen en los pies de columna, tanto en el punto A como en el punto D. Por lo tanto, puedo decir que el número de ecuaciones de equilibrio que yo puedo plantear son 3 y tengo 6 incógnitas, ¿sí? Que serían las reacciones verticales, las dos reacciones verticales, las dos reacciones horizontales y los dos momentos de los pies de ambas columnas. ¿Sí? Por lo tanto, el grado de hiperestaticidad va a ser la diferencia justamente entre las incógnitas y las ecuaciones de equilibrio que yo pueda plantear. Por lo tanto, tendría un grado de 3 de hiperestaticidad para esta estructura. ¿Sí? También podemos llegar a determinar ese grado de hiperestaticidad, acuérdense, aplicando la fórmula correspondiente para estructuras aporticadas, ¿sí? Como planas que hemos visto. Ahora vamos a determinar como segundo paso, una vez que ya hemos determinado el grado de hiperestaticidad, vamos a determinar el sistema fundamental como segundo paso, ¿sí? ¿Qué sería el sistema isostático equivalente? Hemos planteado siempre, ¿sí? El sistema isostático equivalente o sistema fundamental se va a plantear a partir de la estructura hiperestática que nosotros tengamos, ¿sí? La forma de determinarlo es reemplazando los GE, vínculos sobreabundantes, por acciones que los mismos introducen, ¿sí? Dichas acciones van a pasar a ser como carga externa actuando sobre el sistema, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener la estructura original, que es la estructura hiperestática, como hemos dicho, tiene 3 grados de hiperestaticidad, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo obtener un sistema fundamental, por ejemplo, haciendo que, digamos, en el apoyo D sea un apoyo móvil y el apoyo A sea un apoyo fijo, ¿sí? Que sería un pórtico simplemente apoyado, que como nosotros sabemos es una estructura isostática, ¿sí? Esa es una forma de plantear un sistema fundamental. Otra forma, por ejemplo, de plantear un sistema fundamental, por ejemplo, es eliminando el empotramiento en el punto D, ¿sí? Haciendo, digamos, un pórtico en ménsula, ¿sí? Que, como sabríamos, también sería una estructura isostática, ¿sí? O también podemos plantear, ¿sí? Por ejemplo, el siguiente sistema fundamental isostático, en donde hacemos tanto el apoyo A como el apoyo D, digamos, apoyos fijos, y colocamos una articulación intermedia, ¿sí? Cualquiera de estos serían equivalentes, ¿sí? Podríamos plantear cualquiera para resolver el sistema, ¿sí? Como segundo punto, ¿sí? Para nuestro caso vamos a aplicar el sistema fundamental A, o sea que vamos a hacer al pórtico como simplemente apoyado, ¿sí? El apoyo A va a ser fijo y el apoyo D va a ser móvil, ¿sí? Es el que vamos a plantear nosotros para proseguir con el ejemplo, ¿sí? Una vez que hemos planteado el sistema isostático equivalente, vamos a plantear un estado cero, ¿sí? Un estado cero en donde van a estar las cargas exteriores actuantes, ¿sí? O sea, vamos a tener la carga uniformemente distribuida y vamos a tener la carga concentrada en el punto B, ¿sí? Bueno, de acá, de este estado cero, ¿sí? Yo puedo obtener justamente como un sistema isostático
puedo obtener la ley de variación de momentos flectores, la ley de variación de corte y la ley de variación de los esfuerzos normales, ¿sí? Para cada punto del sistema, ¿sí? ¿Entiendes? Por favor, si no llegan a entender algo, me consultan, ¿eh? Sin problema, y lo volvemos a repasar. Lo último, profe, como dijo. De hecho, ¿sí? Cualquier duda que tengan o algo que no hayan entendido, me consultan y lo volvemos a repasar, digo. ¿Sí? No se queden con una duda, ¿sí? Sí. Bueno. Una vez que nosotros hemos planteado el estado cero en el sistema isostático equivalente o sistema fundamental, vamos a plantear un sistema o un estado 1, perdón, dentro del sistema fundamental, en donde el estado 1 le vamos a colocar a una de las restricciones que nosotros hemos eliminado, ¿sí? Como por ejemplo el giro en el apoyo A, le vamos a colocar como si actuara un momento unitario, ¿sí? En esa restricción que nosotros hemos eliminado, ¿sí? Entonces vamos a tener el sistema isostático equivalente con una carga unitaria, que en este caso es un momento en el extremo A del pórtico. De nuevo, como esto es un sistema isostático, yo puedo obtener la ley de variación de momentos, la ley de variación de corte y la ley de variación de esfuerzo normal para cada punto de la estructura, porque es un sistema isostático. ¿Sí? A eso lo vamos a llamar M'1, Q'1, N'1. Después vamos a plantear también una carga unitaria en otras de las restricciones que nosotros hemos eliminado. Por ejemplo, la restricción del giro en D. Si nosotros hemos eliminado una restricción del giro, colocamos un momento también que va a ser unitario. ¿Sí? Ese momento unitario en el sistema isostático, yo puedo obtener la ley de variación de momento, la ley de variación de corte y la ley de variación de esfuerzo normal. M'2, Q'2, N'2. ¿Sí? Después vamos a plantear un estado 3. El estado 3 va a ser justamente una carga unitaria en la otra restricción que hemos liberado, que es el desplazamiento horizontal en el apoyo D. Por lo tanto, como es un desplazamiento, colocamos una fuerza unitaria. ¿Sí? Esa fuerza unitaria, actuando en un sistema isostático, yo puedo determinar la ley de variación de momento, de corte y de esfuerzo normal, que lo voy a llamar M'3, Q'3, N'3. ¿Sí? Conclusión, como hemos dicho que el sistema era hiperestático de tercer grado, tengo que plantear 3 estados adicionales al estado 0. O sea, el estado 0 siempre lo planteo y tengo que plantear un estado adicional más, cuánto grado de hiperestaticidad tenga el sistema. ¿Sí? Como he dicho, el estado 0 lo planteo y este tenía grado de hiperestaticidad 3. Entonces tengo que plantear 3 estados más. Aquí están. ¿Sí? Si nosotros aplicamos el principio de superposición de los efectos, el momento MC para una sección cualquiera, por ejemplo, va a ser el momento debido al estado 0 más X1 veces el momento debido al estado 1 más
X dos veces el momento del estado 2, más X tres veces, X sub 3 veces, mejor dicho, el momento debido al estado 3. ¿Sí? Siendo X1, X2 y X3 los valores, ¿sí?, de las incógnitas abundantes del sistema. ¿Por qué? ¿Cuál es el sistema equivalente? Hemos dicho que era este sistema equivalente planteado. Entonces, para que, a ver si lo llego a dibujar. Este era así el sistema, esto era Q, y acá tenemos la fuerza horizontal, F. Yo, para que sea una estructura, un sistema isostático equivalente, también tengo que tener la carga Q, la fuerza actuando en B, fuerza F, y tengo que tener el valor del momento. Este era X1, el valor del momento X2, que es la segunda incógnita, y la fuerza horizontal X3. ¿Sí? De tal forma que si yo sé el valor de X1, X2 y X3, el sistema se resuelve porque es un sistema isostático. ¿Sí? Que es justamente lo que yo tengo acá. Si yo tengo el valor de X1, X2 y X3, puedo tener el valor en cualquier sección del sistema hiperestático. ¿Sí? Justamente lo que planteamos acá. ¿Sí? Ahora vamos a plantear justamente las ecuaciones de compatibilidad de deformación. Ustedes fíjense que en la estructura hiperestática real que yo tengo, la estructura original, justamente los giros o el giro de la sección extrema en A es igual a 0, porque tengo un empotramiento perfecto. El giro de la sección extrema en D es 0 porque tengo un empotramiento perfecto acá. Y el desplazamiento horizontal del apoyo D también es 0 porque tengo un empotramiento en este punto. ¿Sí? Vamos al sistema fundamental planteado. Sí, el sistema fundamental, justamente también me tengo que decir que el giro en el extremo de la sección en A tiene que ser 0, el giro en la sección extrema en D tiene que ser 0, y el desplazamiento horizontal en D también tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Ahora veamos cómo es las deformaciones en cada uno de los estados que hemos planteado anteriormente. ¿Sí? El estado 0, acuérdense que tengo las cargas actuantes, ¿sí?, las cargas externas actuantes. Por lo tanto, obtengo de acá, ¿sí?, unos giros que lo voy a llamar delta chica 1, 0, delta chica 2, 0, delta chica 3, 0. Usted fíjese en la nomenclatura, en donde el primer subíndice me indica dónde se está efectuando el efecto. ¿Sí? Acá en la sección 1, ¿sí?, o en concordancia con la primera incógnita. Acá en concordancia con la segunda incógnita, y acá en concordancia con la tercera incógnita. Y el segundo subíndice me está indicando el estado de carga. Ustedes fíjense que todos son 0 porque es del estado 0. ¿Sí?
Vamos ahora al estado 1. Debido a la carga unitaria que yo tenía, ¿sí?, en correspondencia a la incógnita 1, yo tengo acá la deformación delta chica 1, 1, la deformación delta chica 2, 1 y la deformación delta chica 3, 1. Fíjense que el primer subíndice me indica en concordancia con la incógnita y la segundo subíndice me indica, digamos, debido al estado que estoy considerando. ¿Sí? Lo mismo tengo planteado para el estado 2, ¿sí? Teniendo una acción unitaria en concordancia con el segundo incógnita, ¿sí? La segunda incógnita, que sería el momento de empotramiento. Por lo tanto, tengo la deformación delta chica 1, 2, la deformación delta chica 2, 2 y la deformación delta chica 3, 2. ¿Sí? Y lo mismo tengo en el estado 3, planteando, ¿sí?, una carga unitaria en concordancia con la tercera incógnita. ¿Sí? Y tengo las deformaciones delta chica 1, 3, delta chica 2, 3 y delta chica 3, 3. ¿Sí? De tal forma que si yo hago la sumatoria en uno de los extremos, por ejemplo, en concordancia con la primera incógnita, ¿sí?, o sea, en la sección 1, tendría que sumar delta chica 1, 0 más delta chica 1, 1 multiplicado por el valor de x1 mayúscula, que sería la incógnita, que sería el valor de empotramiento en la sección A, más el valor delta chica 1, 2 multiplicado por el valor, ¿sí?, de la incógnita, ¿sí?, de empotramiento en la sección D, ¿sí?, el valor real, que sería x2, y también sumar delta chica 1, 3 multiplicado por el valor, ¿sí?, de la incógnita 3, que sería la reacción real horizontal que tiene en el extremo D. ¿Sí? Todo esto nos tendría que dar 0. ¿Por qué? Porque la deformación en el punto 1 en la estructura original es 0. Lo mismo pasaría con la deformación en el punto 2. Si yo sumaría delta chica 2, 0 más x1 veces delta chica 2, 1 más x 2 veces, x2 veces el valor de delta chica 2, 2 más x sub 3 veces el valor de delta chica 2, 3, también tendría que ser igual a 0. ¿Sí? Y lo mismo pasaría con el delta 3. ¿Sí? Por lo tanto, ahí tengo las tres ecuaciones de compatibilidad de deformación planteada, justamente. ¿Sí? Esto me plantearía el giro, ¿sí?, en la sección A, y tiene que ser igual a 0. Esto me plantearía el giro en la sección D, tiene que ser igual a 0. Y el desplazamiento en la sección D, el desplazamiento horizontal en la sección D, tiene que ser igual a 0. Ahí tengo las tres ecuaciones de compatibilidad en donde tengo tres incógnitas. ¿Sí? Ustedes saben que para que un sistema de ecuaciones se pueda resolver, el número de incógnitas tiene que ser igual al número de ecuaciones disponibles. ¿Sí? Justamente estos valores
que tenemos acá, llamados deltas, ¿sí? Son los coeficientes de flexibilidad, o coeficientes también en algunos libros lo van a llamar coeficientes de influencia, ¿sí? Por lo tanto, para que podamos resolver, ¿sí?, estas ecuaciones y obtener los valores de x1, x2 y x3, ¿sí?, hay que determinar los valores de los coeficientes de flexibilidad, ¿sí? Y para ello vamos a aplicar el principio de los trabajos virtuales, ¿sí?, en un punto, y vamos a plantear justamente lo que hemos visto anteriormente. ¿Mm? Aplicamos el principio de los trabajos virtuales y tenemos justamente para calcular cada uno de los coeficientes que hemos estado viendo. De tal forma que el coeficiente delta chica 1 prima igual a m por m prima 1 dividido en e por i por diferencial de L. Lo mismo para delta chica sub 2 y para delta chica sub 3. ¿Sí? ¿De dónde sale m y m prima? Justamente de lo que hemos planteado acá, la ley de variación de los distintos estados de carga. ¿Sí? También recordamos que el momento en una sección va a ser igual a m sub 0 más x1 veces m prima sub 1 más x2 veces m prima sub 2 más xn veces m prima sub n. ¿Sí? Si yo esto, ¿sí?, lo reemplazo en m, me queda justamente lo que tengo acá. ¿Sí? Lo que hice es a esto que está acá, lo meto acá adentro. Ahí. Valor este que está acá. Y obtengo esto que está acá. ¿Sí? Y por lo tanto, la ecuación de compatibilidad de deformación para el punto 1, por ejemplo, es la que tenemos ahí abajo. ¿Sí? Y en donde, justamente, de acá podemos obtener justamente los coeficientes de flexibilidad. ¿Sí? Que no van a servir para meter en las ecuaciones, ¿sí?, que tenemos, el sistema de ecuaciones que tenemos. Lo mismo podemos hacer justamente para los otros valores de las coeficientes de flexibilidad. ¿Sí? Este sería para la segunda ecuación de compatibilidad de deformación y este sería para la tercera ecuación de compatibilidad de deformación. ¿Sí? Así obtenemos los valores de los coeficientes de flexibilidad. ¿Sí? Y así, teniendo los valores de los coeficientes de flexibilidad y teniendo ya la ecuación armada, yo puedo obtener justamente los valores, ¿sí?, de x1, x2 y x3. ¿Sí? Para esto, nosotros podemos armar este sistema de ecuaciones, ¿sí?, como un sistema matricial, ¿sí?, en donde vamos a tener una matriz de flexibilidad F por un vector de incógnitas X más un vector, ¿sí?, de términos independientes. Todo esto tiene que ser igual a 0, ¿sí?, a un vector 0. Podrán ver. La matriz de flexibilidad para este caso va a estar compuesta justamente de todos los coeficientes de flexibilidad. La matriz
mejor dicho, el vector columna de incógnitas y el vector de término independiente. ¿Sí? Como hemos visto anteriormente, por teorema de Maxwell, se tiene que justamente los componentes, ¿sí?, de la diagonal son, mejor dicho, los componentes de la matriz de flexibilidad es simétrica con respecto a la diagonal principal. Por lo tanto, podemos resolver, ¿sí?, este sistema utilizando justamente cualquiera de los sistemas de resolución para sistemas de ecuaciones en forma matricial. Regla de Kramer, método de Gauss, por interacción, por incremento sucesivo, por cualquiera de todos esos métodos, ¿sí?, podemos obtener justamente los valores de x1, x2 y x3, ¿sí?, que este sería el momento de empotramiento en la sección A, este sería el momento de empotramiento en la sección D, y este sería la reacción horizontal en la sección D del pórtico. ¿Sí? También podemos, obviamente, resolver el sistema de ecuaciones mediante una computadora o una calculadora que pueda manejar, ¿sí?, matrices. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos los valores de x1, x2 y x3, podemos calcular las solicitaciones, ¿sí? Podemos emplear mediante dos caminos, ¿sí? Uno es mediante la consideración de la superposición de los efectos, ¿sí?, a partir de los valores de solicitaciones calculados en el punto C, ¿sí?, en donde poníamos cada uno de los estados, ¿se acuerdan del punto C? Por lo tanto, una solicitación va a ser igual a la solicitación del estado 0, más x veces la solicitación del estado 1, más x sub 2 veces la solicitación del estado 2, más x sub 3 veces la solicitación del estado 3, para nuestro caso, ¿sí?, que sería lo mismo que la solicitación final va a ser igual a S sub 0 más la sumatoria de los xi por si y entre 1 hasta n, que sería el grado de hiperestaticidad del sistema. O la opción B es calculando las solicitaciones del sistema fundamental, en la cual actúan conjuntamente las cargas exteriores y las incógnitas que nosotros hemos develado, ¿sí? Por ejemplo, es el caso. Tenemos aplicado en el sistema isostático equivalente, o en el sistema fundamental, las cargas externas y las incógnitas que nosotros hemos determinado, o sea, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Como es un sistema isostático, yo aplicando las ecuaciones de equilibrio puedo llegar a tener cualquier solicitación de la estructura. ¿Sí? ¿Se entiende, gente? Sí, ingeniero, está Sí, bien. profe. En los deltas de la filmina anterior, los subíndices como que indicaba el primero era el efecto. El primero indicaba dónde era el efecto. Y el segundo era debido al estado de carga, ¿sí?, que teníamos. Por ejemplo, esto, delta 1,1 es la deformación, ¿sí?, en la sección 1 debido a una carga unitaria aplicada en 1. ¿Sí? Por Sí, ejemplo, este delta 1,2 sería la deformación
en la sección 1 debido a una carga unitaria aplicada en la sección 2. Esta sería la deformación en la sección 1 debido a una carga unitaria aplicada en 3. ¿Sí? Bien. Esta sería la deformación en la sección 1 debido a las cargas externas aplicadas en el sistema. ¿Por qué? Porque 0. Entonces, fíjense que en el estado 0 era a donde estaban las cargas exteriores. ¿Sí? Esta sería la deformación en la sección 2 debido a las cargas exteriores. Esta sería la deformación en la sección 3 debido a las cargas exteriores. ¿Se entiende? Sí. Eso es fundamental que sepan qué es lo que representa, ¿sí?, un valor de un elemento de la matriz de flexibilidad. ¿Sí? Una consulta, no entendí yo qué es eso de la solicitación, o sea, ¿a cuáles se refiere, digamos, en la sumatoria que hace? En la sumatoria cualquiera de las que vos quieras. En las que hemos estado hablando recién, la sumatoria de, a ver, ¿dónde estábamos? Acá. Acá. Solicitaciones cualquiera. Puede ser momento, corte. Pero son todas externas, digamos, ¿o? No son las solicitaciones, o sea, el esfuerzo interno. Ah, bien. El esfuerzo interno en una sección de una barra, por ejemplo, vos las vas a determinar con esta fórmula. ¿Me entendés? Si es momento, acá va a ser m igual a m sub 0 más x1 veces m sub 1, ¿me entendés? Si un corte va a ser q igual a q sub 0 más x1 veces q sub 1 más x sub 2 veces q sub 2, y así sucesivamente. ¿Sí? Cualquier solicitación. Acuérdate que la solicitación sería el esfuerzo interno que tiene la barra. Cualquier esfuerzo, sea momento, corte, esfuerzo normal, lo que sea. ¿Se entendió eso? Sí, pero Lo mismo. O sea, si yo tengo acá, yo quiero calcular el momento en este punto. ¿Cuál es el momento en este punto? ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice estabilidad para calcular el momento? Tengo que hacer la sumatoria de los momentos de todos que están a la izquierda de esa sección. ¿No es así? sí. Bueno, entonces tendré que hacer la sumatoria de todos los momentos a la izquierda de esta sección. Si yo quiero saber el corte en esta sección, ¿qué tengo que hacer? La sumatoria de las fuerzas, ¿sí?, verticales que están a la izquierda de la sección. ¿No es así? Si quiero saber el esfuerzo normal, ¿qué sería? La sumatoria de las fuerzas horizontales de todas que están a la izquierda de esa sección. ¿No es así? Bueno, lo mismo. Puedo emplear este método o este método, el que ustedes quieran. ¿Alguna otra consulta? Quedó claro, ¿no? Sí. Muy bien. También tenemos que hacer una verificación. ¿Y cómo verificamos? Y bueno, se puede verificar la estructura completa
aislado, nudos aislados, planteando siempre la ecuación de equilibrio. Como el sistema está en equilibrio, esto se tiene que cumplir siempre. ¿Sí? Algunas consideraciones generales: si la estructura es reticulada, los desplazamientos pueden determinarse mediante el principio de los trabajos virtuales, ¿sí? En donde los coeficientes de flexibilidad van a estar en función a esta expresión, que es el equivalente, ¿sí?, del descenso de un punto, ¿se acuerdan?, de una estructura reticulada que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Los valores de los momentos de inercia o las dimensiones de las secciones de las piezas deben adoptarse de acuerdo a la experiencia y según construcciones análogas ya realizadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa esto? Siempre en una estructura hiperestática, ¿sí?, como nosotros planteamos las condiciones de las ecuaciones de compatibilidad de deformación, por lo tanto, nosotros vemos, ¿sí?, cuál es, cómo se deforma la estructura, ¿sí? Las deformaciones van a estar de acuerdo a las secciones que nosotros, digamos, adoptemos, ¿sí? Las secciones, por ejemplo, en este caso, las secciones de las columnas y de las vigas, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros tengamos un sistema hiperestático, tenemos que adoptar algunas secciones, ¿sí?, para poder calcularla, ¿sí? No es como estabilidad, que antes a nosotros no nos interesaba cómo se deformaba el cuerpo en estabilidad y por lo tanto no nos interesaba cuál era la sección, ¿sí?, de la viga o de la columna que estábamos analizando, no nos importaba, ¿sí? En cambio ahora, como estamos considerando la estática de los cuerpos deformables, ¿sí?, tenemos que considerar la sección de los elementos, ¿sí? Esas secciones de los elementos lo vamos a adoptar en función de que, de acuerdo a la experiencia que nosotros tengamos, o de acuerdo a algunos requerimientos o fórmulas empíricas que pueda llegar a ver, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero calcular una estructura hiperestática, yo le tengo, por ejemplo, en este caso, sí, que tengo la estructura hiperestática, yo tengo que adoptar acá secciones de las columnas y de la viga. O sea, tengo que decir, bueno, según mi experiencia y de acuerdo a las características de la carga actuante, yo esta columna la voy a poner de 25 por 25. Lo mismo, esta columna va a ser de 25 por 25. Y esta viga va a ser de 25 de ancho por 50 de alto. ¿Sí? ¿Se entiende eso, gente? Sí, se entiende. Sí, profe. O sea que yo cuando voy a analizar una estructura hiperestática, tengo que plantear las dimensiones de los elementos. ¿Sí? Las dimensiones de los elementos tengo que plantearlo para qué. Ustedes fíjense acá que yo, cuando calculo los coeficientes, acá cuando calculo los coeficientes, fíjense quiénes están acá. Acá quiénes están. No solamente las secciones voy a necesitar, sino también el material. O sea, que yo tengo que definir qué material es la barra y cuál es la sección para calcular el momento de inercia. Fíjense. ¿Ah? En todos los coeficientes de flexibilidad están el valor de
módulo de elasticidad del material y el momento de inercia de la sección. Por lo tanto, previamente tengo que determinar cuáles son las secciones de los elementos. ¿Sí? ¿Se entiende, gente? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Justamente, el tema de las secciones, ¿sí? Y de cómo se va a comportar o cómo se va a deformar esa estructura hiperestática, va a estar en función de las relaciones, de las rigideces de los elementos. Y las rigideces de los elementos van a salir de las secciones que yo haya planteado, ¿sí? Antes del análisis. ¿Sí? Estamos ahí. O sea, yo planteo la sección, hago el análisis, saco los resultados de los esfuerzos y de ahí dimensiono. Pero pónganse que haga ese proceso, plantee la sección, haga el análisis estructural, saco los esfuerzos, dimensiono y me doy cuenta que la dimensión de una columna no es suficiente, es insuficiente, tengo que agrandar esa columna. ¿Qué pasa? Yo al agrandar esa columna estoy cambiando justamente la rigidez de esa columna respecto al resto de la estructura. Por lo tanto, el análisis estructural me queda, digamos, obsoleto. ¿Qué hice? Tengo que retocar, ¿sí? En el análisis estructural, previamente de vuelta, la dimensión de las columnas, hacer de nuevo el análisis estructural, sacar las solicitaciones nuevamente, que van a ser nuevas solicitaciones, ¿sí? Y para poder diseñar de vuelta la sección de todos los elementos. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. ¿Sí? O sea que es un proceso interactivo. ¿Sí? Yo tengo que, antes de hacer el análisis estructural, tengo que predimensionar los elementos. Predimensiono cada uno de los elementos. Digo, esta columna de 25 por 25, esta viga de tanto por tanto, esta otra columna de tanto por tanto, así voy. ¿Sí? Hago el análisis estructural. Calculo los esfuerzos y reacciones y deformación y todo lo demás. ¿Sí? Si por algún motivo no me verifica la estructura y tengo que redimensionar un elemento, tengo que volver a hacer el análisis estructural con esa nueva sección adoptada. ¿Sí? Es lo que dice justamente acá en el segundo párrafo. Los valores de los momentos de inercia y de las dimensiones de las secciones de las piezas deben adoptarse de acuerdo a la experiencia y según construcciones análogas ya realizadas. Si se comprueba al terminar el cálculo que las suposiciones hechas para estos valores característicos, o sea, las dimensiones de las piezas, no son admisibles por cualquier forma, o sea, no verifica la cantidad de hierro o no verifican la rigidez, son muy flexibles, y yo tengo que volver a dimensionar, o sea, tengo que volver a fijar las dimensiones de los elementos, tengo que repetir de vuelta el análisis estructural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya he modificado justamente el E por I que figura acá. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense si tenemos en algún enlace superabundante, suprimido, es elástico. O sea, por ejemplo, en este caso. ¿Sí?
Yo tengo esta estructura hiperestática en donde el apoyo M es un apoyo elástico. ¿Sí? Como figura acá. Todo este es apoyo simple, un empotramiento en A y en B, respectivamente, pero en el apoyo M tengo un elástico, un apoyo elástico. ¿Sí? Se puede indicar que el movimiento de dicho enlace, por efecto de la fuerza XM, que sería la reacción acá, que actúa sobre él en una magnitud delta asterisco M. En este caso, el desplazamiento en el punto de aplicación de la incógnita hiperestática, XM, de la estructura fundamental X delta prima M, no es nula, sino es igual a justamente a este valor. El valor multiplicado de delta asterisco M por XM. Acuérdense que delta chica asterisco M sería la deformación debido a una carga unitaria que tenga este resorte. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Yo tengo que justamente cuando aplique la deformación delta prima M, no va a ser igual a 0, sino va a ser igual justamente a este valor. Menos delta prima, delta asterisco M por XM. ¿Por qué es menos? Porque justamente la fuerza se opone a la deformación. ¿Sí? Entonces fíjense que la fuerza se va a oponer justamente a esa deformación que tenemos acá. La fuerza justamente del resorte sería XM. Se opone a la deformación delta asterisco sub M. Por lo tanto, justamente para a esa deformación, yo tengo que todo lo igualo a menos delta chica asterisco sub M por XM. ¿Sí? Ahora bien, yo puedo pasar este término para el otro lado de la ecuación. ¿Sí? Y puedo sacar factor común X sub M, que sería la incógnita en M. Por lo tanto, acá yo voy a tener delta MM más delta asterisco sub M. También. ¿Sí? ¿Qué es lo único que me va a cambiar a mí en la ecuación? Justamente que en el lugar de delta MM, yo le tengo que sumar justamente el valor de delta asterisco sub M. En este caso, por ejemplo, podría ser el coeficiente de balasto de un suelo. ¿Sí? Por ejemplo, un apoyo elástico puede ser un apoyo o un asentamiento elástico del suelo debido a la carga. ¿Sí? Y el valor justamente delta chica asterisco sub M sería lo que sería el coeficiente de balasto K sub B del suelo. Generalmente se denomina así el coeficiente de balasto. ¿Sí? De tal forma que todo sería lo mismo que el anteriormente planteado, nada más que cuando yo planteé la deformación en el apoyo M, en el coeficiente MM le tengo que sumar el coeficiente de balasto del suelo, que sería delta chica asterisco sub M. ¿Sí? Esto es para tener en cuenta un apoyo elástico dentro del sistema hiperestático. ¿Entiende esto, gente? Sí, se entiende. Sí, ingeniero. Bueno.
Acuérdense que esto es cuando tenemos un apoyo elástico y cuando planteamos la ecuación de compatibilidad de deformación en ese apoyo elástico, no va a ser igual a 0 como en los otros casos, sino que va a tener un valor justamente dada por esta expresión. Menos delta chica asterisco sub m, que esto vendría a ser el coeficiente de balasto del suelo, por ejemplo. ¿Sí? O si tuviese un resorte, sería la constante del resorte. ¿Sí? Y este sería el valor de la incógnita que yo tengo como reacción en el apoyo M. Todo sería igual, salvo acá se armaría igual la ecuación, salvo que en el coeficiente delta chica mm va a estar sumado el delta asterisco m. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, estamos. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un asentamiento inelástico? O sea, se haya asentado la estructura un determinado valor. ¿Sí? Por ejemplo, en el apoyo M, antes estaba acá y por un motivo X descendió ese punto. Como hemos dicho, una estructura hiperestática es sensible a asentamiento. ¿Sí? Por lo tanto, esos asentamientos generan esfuerzos adicionales dentro de la estructura hiperestática. ¿Sí? Bueno, lo mismo que antes planteado. Cuando yo planteé la ecuación de compatibilidad de deformación en el apoyo M, no va a ser igual a 0, sino va a ser igual al valor que descendió. ¿Sí? O sea, cuando planteé la ecuación de compatibilidad de deformación en el apoyo M, no va a ser igual a 0, sino va a ser un valor, por ejemplo, 5 centímetros, 10 centímetros, que ustedes hayan observado acá que se asentó ese valor. ¿Sí? Por lo tanto, la ecuación de compatibilidad de deformación para el apoyo M va a ser la que siempre hemos visto, ¿sí? Nada más que igualado a delta raya M, que sería el valor del asentamiento. ¿Sí? De tal forma que si yo lo paso para este otro lado, está afectando al término independiente, como pueden ver acá. ¿Sí? Yo paso esto para el otro lado y me afecta. Como no tiene ninguna incógnita este valor, me está afectando solamente al término independiente delta m sub 0. Y ya me queda la ecuación igualada a 0. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Bueno, ahora sí, el elemento estructura está sometido a una variación de temperatura uniforme, ¿sí? Una variación de temperatura considerable, estamos hablando. Esta variación de temperatura va a generar una dilatación-contracción que va a tener, digamos, efectos sobre las solicitaciones del elemento, ¿sí? Y esta dilatación o contracción va a tener esta fórmula, ¿cierto? La variación debida a la variación de temperatura, o sea, la deformación debida a la variación de la temperatura, va a ser igual a la sumatoria de todos los elementos de la integral entre 0 y la longitud del elemento de ni por alfa sub i por delta ti por diferencial de s. ¿Sí? Esta vendría a ser la fórmula diferencial que tenemos, en donde alfa vendría a ser el coeficiente de dilatación térmica del material, delta ti sería la variación de temperatura experimentada, ¿sí? Y esto sería, justamente, el NI sería el esfuerzo normal.
Ahora bien, si el elemento estructural está sometido a una variación de temperatura no uniforme, vale decir que existe un gradiente de temperatura entre las caras interna o inferior y superior, o interna o externa, ¿sí? Se va a generar una dilatación-contracción de diferente magnitud entre ambas caras, lo que me va a producir, digamos, un giro de la sección, por lo tanto, una adición del momento, ¿sí? Por lo tanto, la deformación debido a la variación de temperatura va a ser la sumatoria de las integrales entre 0 y LI, del MI por alfa sub I, dos veces el gradiente de temperatura sobre la altura de la cara. Esto sería el H sub I, que está ahí acá abajo, ¿sí? Eso es para tener en cuenta justamente cuando tengamos variaciones térmicas, ¿sí? En la estructura. Considerando todo lo que hemos visto, ¿sí? Todo lo que hemos visto, tanto de variación térmica, apoyos plásticos, apoyos elásticos, ¿sí? A la ecuación matricial, ¿sí? La podemos expresar en forma general, como vemos acá en la pantalla, ¿sí? En donde tenemos la matriz de coeficientes de flexibilidad, ¿sí? Este sería el F, a ver si hemos visto, la matriz F. ¿Sí? Este sería el vector incógnita. ¿Sí? Este sería el vector de términos independientes. Esto sería el vector debido a la variación térmica. Y esta, que está acá, sería el vector debido a los asentamientos inelásticos. ¿Sí? Este que está acá. El vector debido a los asentamientos inelásticos. Acá, fíjense que tengo en consideración en el caso de que tengamos apoyos elásticos, los delta asterisco. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, Estos serían de acuerdo a si tenemos apoyo elástico. Estos serían los apoyos inelásticos. ¿Sí? Si no hubiese apoyo inelástico, sería igual a 0 acá. Si no existiera ahí, sería igual a 0. ¿Sí? A donde no haya apoyo inelástico, son 0. Generalmente son 0. Salvo que se presente un apoyo inelástico en donde ahí sí va a tener un valor cualquiera. ¿Sí? Todo esto van a ser 0, salvo que justamente en ese apoyo tenga un apoyo elástico. Generalmente estos valores de delta asterisco son 0. ¿Sí? ¿Entiende eso? Generalmente también este valor es 0 acá, porque generalmente no tenemos variación de temperaturas que nos provoquen, digamos, solicitaciones adicionales. ¿Se entiende, gente? Sí, ingeniero. sí. Bueno. ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Por el momento no. Bueno,
Bueno, este sería el método matricial de la fuerza. Como yo les dije en la clase pasada, este método de la fuerza no se podría hacer, digamos, un programa de computadora general para aplicarlo en cualquier tipo o cualquier forma de estructura que nosotros tengamos, ¿sí? No se podría hacer eso justamente por la estructura del método de la fuerza. Tendríamos que, si lo queremos hacer por computadora, tendríamos que programar para esa estructura en específico el programita que me haga el análisis estructural, ¿sí? Por el método matricial, pero nos va a servir para esa estructura únicamente, ¿sí? Si ahora tenemos otra configuración estructural, no nos va a servir el mismo programita. Ese es el problema que tenemos justamente con el método de la fuerza, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno. Muy bien. Hasta acá llegamos el día de hoy. Le voy a tomar asistencia, gente. $25. 28, 27. 27. Bueno. Estaríamos completo. Estoy viendo porque estamos todos. ¿Ah? Sí. Está bien todo. ¿Hay alguien que no esté anotado en la lista? ¿Alguien falta anotar? ¿O alguien que no tenga el acceso a la carpeta Drive? No se escucha. Alguien quiso hablar, creo, pero no se escucha nada. Ingeniero, ¿me escuchan? Apenita, muy despacito. Sí, yo estoy como oyente de la clase pasada. Ajá. ¿Y quién es usted? Domínguez Darío. Domínguez Darío. Bien. Bueno. Ok. Está bien. Muy bien. Sí, está bien. Si está como oyente, no haría falta la asistencia. Bueno, estaríamos completos entonces. Bueno, gente, hasta acá llegaríamos hoy. Ya esto es lo último que hemos visto de lo que es la unidad número 2. A partir de la próxima clase vamos a estar viendo la unidad número 3, ¿sí? Que es el estudio de arcos, ¿sí? Así que, bueno, ya será hasta la próxima clase. Ya en el Drive les voy a estar dejando justamente el cuadrito con las fórmulas, las tablas con las fórmulas para calcular los momentos de empotramiento perfecto y las reacciones ficticias, ¿sí? Eso lo van a poder descargar en Drive. ¿Mm? Bueno. Bueno, profe. Bueno, gente. Bueno, Nos profe. vemos Nos hasta vemos, la profe. próxima Buenas clase. tardes. Hasta luego, profe. Chao. Chao, Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao.